Ahí está. Ahora sí. Entonces la P2 trata acerca de un sistema ácido-base, pero que está abierto a la atmósfera, y cuando está abierto a la atmósfera quiere decir que nosotros vamos a tener un intercambio de materia con la atmósfera y el agua. Yo le anoté aquí las principales diferencias que hay entre sistema abierto y sistema cerrado para que las tengan en mente a medida que vayamos desarrollando este sistema abierto. Por un lado, en el sistema abierto se conoce la concentración de una de todas las especies del ácido base. ¿Ya? Yo conozco una de las especies. Por lo general, en sistema cerrado, yo conozco la concentración total de cada sistema. Me dicen, yo tengo tanta concentración de carbonato en el agua, en cambio en el sistema abierto nos dirían, tengo tanta concentración de, por ejemplo, ácido carbónico. ¿Ya? Entonces eso va a generar una dinámica distinta, y el resto prácticamente se mantiene. Vamos a tener una condición protónica, la cual tiene la misma configuración, y también las ecuaciones de equilibrio van a cambiar porque conocemos una de las concentraciones, pero vienen desde la misma expresión matemática. Así que sin más preámbulo, démosle a la pregunta. Lo que dice la P2 es, según el Cernagiomín, el volcán Villarrica ha pasado por estado de alerta amarillo en los últimos tiempos, sugiriendo posibilidad de actividad volcánica en un futuro. Usted, como ingeniero o ingeniera hidráulico, sanitario y ambiental, tiene el trabajo de determinar cuáles son las posibles consecuencias que esta erupción podría tener sobre los cursos de agua superficial de Pucón. Para ello, un geólogo de Cernagiomín le indica que las emisiones gaseosas del volcán podrían contener SO2, y este podría alcanzar hasta un 5% de la concentración volumétrica del aire, o de la concentración volumétrica de la atmósfera. Además, al consultar la bibliografía, se entera que la constante de Henry de este gas es 1,3 mol sobre litro de atmósfera, ojo ahí con las unidades, por si acaso, y su disolución en agua se puede representar a través de esta expresión, SO2 más H2O nos va a generar H2SO3 acuoso. Por otra parte, además nos indican que la constante de acidez del ácido sulfuroso de este sistema es pK1 igual 2 y pKa2 igual 7,5. Así que nos entregan, nos piden encontrar modelar lo que va a estar pasando en el caso de que exista esta erupción del volcán, y por lo tanto lo que tenemos que encontrar va a ser el pH que va a tener el agua, dado que vamos a tener esta forzante, esta nube de SO2 que va a estar intercambiando con el agua superficial de Pucón. Entonces, primero partamos con las hipótesis necesarias que siempre debemos realizar al resolver, que me imagino que ya están familiarizadas con ellas, pero obvio que me las pueden preguntar. Primero que nada, equilibrio termodinámico. Vamos a considerar que el sistema está en el pH de equilibrio. Las reacciones de pH, ustedes saben que son bastante rápidas, así que esto es un supuesto razonable. Por otro lado, vamos a considerar que la actividad, que gamma igual a 1, y por lo tanto la actividad va a ser igual a la concentración molar. Y por último, vamos a asumir que la temperatura es de los 25 grados Celsius, para que podamos usar la constante de Henry que nos entregaron en el enunciado. Lo primero que realizaremos va a ser el balance de masa, que es justamente lo que cambia cuando nosotros tenemos un sistema ácido-base abierto. En el caso de este sistema tendremos que hacer el balance para el sistema sulfato. Como un sistema abierto a la atmósfera, existe intercambio y por lo tanto la concentración total es desconocida. Aquí está la principal diferencia. Nosotros no conocemos la concentración total de sulfato, pero esto es contrastante con lo que teníamos para el sistema cerrado, ¿cierto? Que ahí sí las conocíamos. Lo que sí vamos a conocer es una de las especies, a pesar de que no conozcamos la concentración total, vamos a conocer una de las especies a través de la ley de Dalton y la ley de Henry. Las podemos conocer a través de estas expresiones, que la ley de Dalton nos dice que la presión parcial del gas es igual a la presión atmosférica multiplicada por la fracción molar del gas, y la ley de Henry que nos relaciona la presión parcial del gas con la concentración acuosa que va a tener en el agua. Entonces, si nosotros reemplazamos, primero tenemos que recordar que la fracción volumétrica que nos dan, que en este caso nos dicen que puede llegar hasta el 5% de la atmósfera, así que vamos a utilizar ese valor, el 5%, la fracción volumétrica es igual a la fracción molar. Por lo tanto, este X de la fracción molar de SO2 va a pasar a ser 0,05, que es ese 5%. Por la presión atmosférica vamos a tener esta parte de aquí, y nosotros multiplicamos por la constante de Henry del gas, y vamos a tener entonces el S2 acuoso que va a estar disuelto
ahora en las aguas superficiales y que antes no estaba. Entonces fíjense que ahora nosotros podemos sacar la concentración del SO2 a partir de la constante de Henry y la concentración que hay en la atmósfera. A pesar de ello, nosotros no vamos a trabajar con el SO2 acuoso, porque nos dicen en el enunciado que nosotros conocemos cómo es que se expresa en el agua este sistema ácido-base, y si volvemos al enunciado, permiso, nos dicen que va a seguir esta relación. Se los voy a marcar. Por lo tanto, vamos a considerar que el todo SO2 acuoso se va a especiar como H2SO3, ¿ya? Porque eso viene dado por enunciado. Y por lo tanto hemos encontrado la concentración molar de H2SO3. Después de todo este preámbulo que tuvimos que hacer, podemos encontrar al fin la concentración del H2SO3. Permítanme recalcarlo una vez más para que se les quede grabado. Nosotros, al tener sistema abierto, no conocemos las concentraciones totales de los sistemas ácido-base, pero sí vamos a conocer siempre una de las especies, la concentración de una de las especies. En este caso es el H2SO3, y esta concentración es independiente del pH. Acuérdense, cuando tenemos sistema cerrado, todas las concentraciones dependen del pH. Cuando tenemos sistema abierto, vamos a tener una concentración que va a ser siempre independiente del pH, porque vamos a tener a la atmósfera que nos va a estar intercambiando, y a medida que se vaya especiando, la atmósfera va a ir compensando lo que sobre o lo que falte para poder mantener esta concentración constante. Luego, lo que viene ahora es prácticamente lo mismo o al menos desde un punto de vista matemático, es lo mismo que habíamos realizado para un sistema abierto. Planteamos las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Aquí K1 es igual a H por HCO3 menos 1 sobre H2SO3. Aplicamos el operador P, nos sale esta recta. El Ka2, tenemos la segunda ecuación de equilibrio, y obtenemos la segunda recta. Y por último, por comodidad también vamos a utilizar esta que es la suma de las dos, que es una ecuación linealmente dependiente de las otras dos primeras, por supuesto, pero a veces se nos puede hacer más expedito trabajar con esa y no con una de las otras dos. Y ahora cambia un poquito. Bruno, Sí, Diego, dime. sí, que ¿por qué estamos haciendo todos los balances de masa con respecto al SO3 menos? O sea, ¿qué no hace como hacer ese balance de masa? ¿A cuál balance, sorry, no, a cuál balance de masa te refieres que estamos Estamos haciendo? haciendo como todos los balances de masa con respecto al SO3, pero al final como que la atmósfera tenía el SO2 y Ah, después, ya, ¿cachai? ya. A ver, déjame explicarte, no sé si entendí bien la pregunta, pero dime si no te explico bien. Lo que pasa es que nosotros en la atmósfera tenemos SO2, ¿cierto? Y ahora lo que estamos haciendo es el balance con el SO3. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué, Bruno, qué onda? ¿Me está vendiendo humo acá? No. Lo que pasa es que por enunciado nos dicen que esta es la disolución del SO2, ¿ya? Entonces, si bien a través de la constante de Henry y de la ley de Dalton podemos determinar el SO2 acuoso, por enunciado nos indican que así va a ser como se va a expresar en realidad el azufre, ¿ya? Pero es algo que Ok. nos dicen, algo que nos comunican, si no, efectivamente debiésemos hacer todo con respecto al SO2 acuoso, pero en este caso en particular nos indican, en realidad no copié porque así es como va a estar. Así es lo que va a pasar cuando entre el SO2 al agua. Va a pasar a ser H2SO3. Ya, ok. Eso. Ya, sí, está más Esa era la claro. duda, ¿no? Gracias. Sí. Ya, buenísimo. Entonces, volviendo a las ecuaciones de equilibrio, vamos a tener estas tres, ¿cierto? Muy parecido a la P2 del auxiliar pasado, pero ahora, como conocemos una de las tres especies, podemos reemplazar ese valor inmediatamente. Entonces, como conocemos el H2SO3, podemos aplicarle el operador P y obtener el PH2SO3. También, por enunciados, nos dan las constantes de acidez, y por supuesto que entonces vamos a terminar con las siguientes relaciones. Ahora viene la condición protónica. Aquí, ¿cuál es la referencia? Es el H2SO3, porque es eso lo que va a estar entrando. Este es la especie del sistema ácido-base que nosotros estamos añadiendo al sistema cuando lo ponemos en contacto con la atmósfera. Porque el sistema va a tener estas tres especies. Puede ser H2SO3 la referencia, puede ser HSO3 la referencia, o puede ser SO3-2. Por enunciado nos dan cómo es la disolución,
y por lo tanto ahí nos indican cuál es la referencia que tenemos que ocupar para la condición protónica. Y por lo tanto, por ello podemos determinar que esta es la referencia, y por eso la escribimos así. Entonces, si tomamos con referencia el H2SO3, tenemos el H a un lado, el OH al otro lado, eso es estándar, y después nos preguntamos qué pasa con el HSO3. Desde el H2SO3 hacia el HSO3 se pierde un protón, y para el SO3 se pierden 2 protones, y por lo tanto van hacia el lado de los hidroxilos con los coeficientes que pueden ver en la pantalla. Ahora hacemos el mismo truco de siempre. Podríamos resolver la condición protónica haciendo un solver, resolviendo las ecuaciones, haciendo, qué sé yo, en Excel, en Python, en lo que sea, pero por lo general va a bastar con la aproximación que siempre hacemos, y vamos a tener 3 posibilidades. Va a ser el H igual a OH, el H igual al HSO3 menos, o por último el H igual a 2SO3 menos 2. Son estas 3 posibilidades, no hay otras. Y les voy a presentar ahora cómo se ve el diagrama PCPH. Entonces, antes de que empecemos a hablar de la condición protónica, me gustaría comentarle un par de cosas. Miremos bien qué es lo que tenemos aquí. Primero tenemos el SO3 menos 2, que está aquí, el H2SO3, que es el verdecito, y el HSO3 menos 1, que es algo así como amarillito. Por un lado, tenemos también la concentración total del SO3, y vean que esto diverge. ¿Ya? Esto es una de las diferencias que cambia cuando nosotros tomamos equilibrio con la atmósfera y no sistema cerrado. Como nosotros vamos a tener una concentración fija de H2SO3, a medida que vaya cambiando el pH, los alfas van a ir cambiando, los coeficientes fraccionales, conocidos como alfa, van a ir cambiando cómo se especian las especies, ¿cierto? Perdón por la redundancia, y por lo tanto nosotros vamos a tener que, si resolvemos las ecuaciones, que incluso vamos a tener que para pH muy básico, va a empezar a diverger la concentración total del azufre. Y fíjense también que, como fijamos la concentración del H2SO3, este aparece como una constante en el diagrama PCPH. Acuérdense que los diagramas de equilibrio con la atmósfera, o sea, perdón, los diagramas de sistema cerrado, nosotros teníamos que eran como unas cosas parecidas a unas parábolas, donde la concentración total era plana, y en este caso lo que es plano es una de las especies, y la concentración total y las otras especies van a ser distintas. Ahora están cerrados con círculo las distintas condiciones protónicas que nos sugería el análisis, y si verificamos, por ejemplo, esta es la solución, H es igual a HCO3, el H es el rojito, el HSO3 es este naranjito, y este es el equilibrio que nos da. Podemos ver que en este punto no estamos ni despreciando, estamos despreciando correctamente el SO3 menos 2 y correctamente ¿cuál más estamos despreciando? El SO3 menos 2, y estamos despreciando correctamente el hidroxilo. Si ustedes separan en estos otros 2 puntos, van a ver que vamos a estar despreciando incorrectamente alguna de las especies que están en la condición protónica. Si ustedes llegan y lo hacen así solo al ojo, van a llegar a este punto. Yo aquí les dejo el resultado en Solver para convencerlos de que se suele contener una solución parecida a la que nos da el análisis al ojo, digamos, que hacemos del gráfico, y el Solver me da 1,59, que se resuelve las ecuaciones, por supuesto, y está totalmente en coherencia con lo que nosotros encontramos al hacer la típica aproximación de la condición protónica. Así que hemos encontrado el pH del lago. ¿Cómo podrían cambiar esto para el control 2? Bruno, Se le puede hacer... Sí, dime, Ignacio. antes de que continúes, no caché bien por qué, o sea, por qué la concentración que es constante es la de H2SO3. Y no, o sea, como que, ¿por qué esa pasa a ser constante? Uh-huh. Dale, te explico. Porque nosotros cuando resolvimos el equilibrio con la atmósfera, no sé, quizás no expliqué muy bien esta parte. Nosotros tenemos un equilibrio con la atmósfera, y lo que hace la atmósfera es fijar una concentración. Siempre que tengamos sistema abierto, lo que hace la atmósfera va a ser fijar una concentración de alguna especie. En este caso fue el H2SO3, y cómo nosotros encontramos cuánto es esta concentración, es que usamos la ley de Henry y la ley de Dalton, ¿ya? Entonces, nosotros a través de la ley de Henry y la ley de Dalton nos da una concentración fija para el H2SO3, ¿sí? Que en caso es 0,65.
Y este 0,65 va a ser independiente del pH, y eso es por la naturaleza de que la atmósfera está en contacto con el sistema. Entonces, si es que se especia el H2SO3 y se transforma en otra cosa, la atmósfera va a darme lo que me falta para poder llegar de vuelta a esta concentración, y viceversa. Pues si es que el azufre se especia de cierta forma y que tiene un exceso de H2SO3, el agua va a liberar a la atmósfera la diferencia. Y por eso es que la atmósfera tiene la capacidad, digamos, o el efecto sobre nuestra solución de fijar una de las concentraciones. Y por ello es que, dado que yo tengo esta concentración fija, que es independiente del pH, me puedo ir a construir el diagrama PCPH y me va a dar que esta concentración es constante, ¿ya? Independiente del pH. No sé si te aclara la duda o si tienes otra, o te Sí, quedan todavía inquietudes. no, se me quedó mucho más claro. Gracias. Qué bueno. Bueno, ¿dudas? Porque ahora les voy a hacer comentarios acerca de cómo podrían evaluar esto, antes de que pasemos a la parte un poco más de posible control 2. Ya. ¿Qué es lo que pueden cambiar con esto? Esto se puede hacer infinitamente más difícil, ¿ya? Con lo que vieron ahora, se puede entender cómo aplicarlo para muchos casos distintos. Por ejemplo, puede que haya más de un sistema en equilibrio con la atmósfera, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros tenemos más de un sistema ácido-base, lo que teníamos que hacer era superponer los diagramas PCPH de cada sistema, y con eso uno puede resolver cada sistema por separado, superponer los diagramas y después resolver la condición protónica con el diagrama superpuesto. Pero las curvas del diagrama PCPH se pueden resolver en forma independiente. Eso es lo que hicimos. Está en la pauta de la P2 del auxiliar pasada, por si acaso. Y esto lo podrían agregar. Podría ponerles un sistema de equilibrio con la atmósfera y después otro sistema de equilibrio con la atmósfera. Por ejemplo, es muy clásico que el carbonato esté en equilibrio con la atmósfera. ¿Okay? Probablemente lo vieron en cátedra. También, ¿qué se puede combinar? Un sistema ácido-base abierto con la atmósfera y un sistema ácido-base cerrado. El mismo análisis, pueden hacer los diagramas PCPH en forma separada, después los superponen, y una vez que están superpuestos resuelven la condición protónica. ¿Ya? Asumo que ustedes, el sistema abierto, se manejan cómo hacerlo y tienen la auxiliares pasadas para poder revisarlo si es que no se acuerdan bien cómo era, o si tienen dudas. Igual me pueden, obviamente, siempre, mi correo, me pueden contactar para cualquier duda que tengan. En fin, ¿cómo es que cambia el tratamiento de agua al abrir o cerrar un reactor? Esta es súper interesante. Te pueden decir, por ejemplo, vamos a tratar el agua de tal o cual forma, tenemos un reactor batch, y qué sé yo, el ayudante de ingeniería es un mequetrefe y se le quedó abierto el reactor batch y entró en equilibrio con la atmósfera. ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Se arruina o queda igual o queda peor? Probablemente va a quedar la crema, porque si es que está diseñado para que sea con un reactor cerrado, cuando uno lo abre, va a cambiar las concentraciones máxicas de lo que hay adentro y nos va probablemente impedir hacer el tratamiento bien. Sistema abierto, les pueden preguntar el carbonato, eso es importante, es común que lo pregunten, así que échenle un vistazo. Hay varias preguntas en el Water Chemistry del carbonato con la atmósfera, si no mal recuerdo. Y por último, sistema abierto, ¿cómo se calcula el pH de la lluvia? A la profesora también le gusta hacer preguntas cortitas de repente en los controles, como la P1A11, calcule el pH de la lluvia dada cierta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Ok? Así que esos son lo que se me ocurre a mí que les podría entrar a grandes rasgos, y con eso cerramos la P2. Ahora pasaríamos a la P1, que es bastante, tiene un enunciado bastante largo, así que puede que les dé un poquito de miedo, pero no es tan difícil. Vamos a ver varias cosas. Primero vamos a trabajar con las isotermas de Langmuir, no sé cómo se pronuncia, disculpen, que son estos gráficos de acá. Estos los tienen que manejar al revés y al derecho, ¿ya? Así cuando nos toque, vamos a conversar un ratito de ello. En la P1.1 se les pide asesoría para la realización de diseño de un sistema de remoción de cromo, basado en sorción. En este caso, en el agua tratar el cromo se encuentra como cromato, CrO4-2. Se requiere que la concentración final del afluente sea de 0,5 miligramos litros, usando la mínima masa absorbente A, B o C. Entonces lo que nos entregan es este diagrama para los distintos sorbentes, y bueno, aquí está en azul lo que les voy a mostrar cuando empecemos a desarrollar la pregunta. Primero, hagamos un análisis de lo que nos entregan.
los datos tenemos que nos dan el cromo inicial y el cromo final, que tiene que quedar en el agua en equilibrio post tratamiento. Nos dicen que tenemos que calcular el requerimiento solvente cuando tenemos un caudal de 1000 litros hora, una concentración de cromo de 5 miligramos litro. Y que en estos reactores vamos a tener un tiempo de equilibrio en la isoterma de 60 minutos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, notemos que nos dan la concentración másica de cromo, pero el cromo en realidad está especiado como cromato, CrO4-2. Entonces notemos que por cada mol de cromo vamos a tener un mol de cromato, por supuesto, ¿cierto? Y por lo tanto podemos sacar la concentración molar de cromato, tomando en consideración el peso atómico del cromo, que es 52, y la concentración másica de cromo que hay en el agua. Entonces nosotros dividimos la concentración inicial de cromo y la concentración final de cromo sobre el peso atómico del cromo, y nosotros tenemos la concentración molar de cromato. No sé si se entiende eso. Y vamos a tener 0,0962 milimol litro de cromato inicial y 0,096 milimol litro de cromato final después del tratamiento. Ahora vayámonos al gráfico. Lo que nos sirve para utilizar el gráfico, lo que necesitamos es conocer cuál es la concentración final que necesitamos en equilibrio. Una vez que yo conozco la concentración final, que es esta de aquí, una vez que yo conozco la concentración final, puedo ir y lanzarme a estudiar el diagrama. Entonces tenemos que la concentración final, lo vemos 0,0096 milimol litro. Nosotros venimos acá, este eje está en milimol litro y este eje está en milimol gramo de sólido. ¿Qué significa cada uno de estos ejes? En el eje de las abscisas, en el eje X, este corresponde al cromato que va a estar en equilibrio después del tratamiento, y por eso es que ese es el número que nosotros ocupamos, que es 0,09, que va a estar por aquí, y con eso nosotros podemos trazar la vertical y ver cuál es el desempeño que tiene cada uno de los solventes. En el eje de las ordenadas, en el eje Y, nosotros vamos a tener cuánto es la eficiencia de remoción de cada uno de estos solventes que nos están proponiendo. Como pueden ver, la eficiencia de remoción va a depender del equilibrio al que va, a la concentración de equilibrio de cromato que queremos que tenga el afluente. Así que por eso es necesario que nos paremos aquí en el 0,009. En este valor, podemos ver que los tres solventes van a tener una distinta eficiencia de remoción, pero el solvente C va a tener la mejor eficiencia. Esto quiere decir que cada gramo de solvente de tipo C va a remover una mayor cantidad de cromo. Y que cada gramo, por ejemplo, de solvente de tipo A va a remover una menor cantidad de cromo. Entonces así es como se interpreta el eje Y. A medida que más sube algo en el eje Y, significa que mayor remoción voy a estar experimentando con el solvente, y por lo tanto tengo que elegir, si es que quiero minimizar el uso de solvente, en este caso eso es lo que nos piden, tengo que elegir el que esté más arriba. ¿Cómo les pueden preguntar esto también? Puede ser que le hagan hacer un paso extra, puede que les digan, en vez de minimice el uso solvente, les pueden decir, les pueden dar, por ejemplo, el precio de cada solvente, dicen el C vale 100, el A vale X, el B vale Y, minimice el costo del tratamiento, y ahí tendrían que empezar a optimizar. En este caso es sencillo porque nos piden minimizar la masa, pero se los comento para que lo tengan presente en su estudio para el control. Por lo tanto, sin más preámbulos, determinamos que el solvente C es el indicado para el tratamiento, dadas las condiciones que nos piden de la solución que vamos a estar trabajando. Y volvemos entonces a esta parte de la pauta. Entonces, si observamos el gráfico, para la concentración solicitada, el mejor solvente corresponde al C, con una remoción de 0,4 milimol de cromato por cada gramo de sólido de solvente que añadamos a la solución. A partir de esta información, podemos determinar la masa total de solvente necesaria. Como sabemos cuántos gramos necesito para remover cierta concentración de cromo, puedo sacar la masa total a remover y después la masa total de solvente que voy a necesitar. Entonces, en primer lugar, calculemos cuánto cromo tengo que remover. Como tengo, primero saquemos la diferencia de concentraciones. La concentración inicial es de 5 miligramos litro, la final es de 0,5 miligramos litro, así que tenemos que remover
4,5 miligramos litro de concentración. Eso es lo que necesitamos remover. Pero esto está en concentración y yo quiero saber la masa. Entonces voy a multiplicar por el caudal y por el tiempo, que es 1000 litros hora por una hora, y eso nos va a dar 4.500 miligramos de cromo. Eso es en masa, no estamos en concentración. Masa de cromo. Nosotros podemos dividir esto por el peso molecular, perdón, por el peso atómico, que era 52, y nos va a dar que esto corresponde a una concentración, una molaridad, esta es lo que vale a esta cantidad de milimoles de cromo, perdón, por el enredo, esta es la cantidad de milimoles de cromo, entonces que hay que remover, que son 86,54, y a su vez, si nosotros tomamos en consideración la eficiencia de remoción, que era los 0,4 milimol de cromo por cada gramo de solvente, podemos llegar a la cantidad de masa que será necesaria para la remoción, que son 216 gramos. Esa es la parte A. No sé si hay dudas, es importante que le haya quedado muy claro cómo se interpreta este gráfico, ¿ya? Esa es la parte cortacabezas que podría haber en una pregunta de este estilo. Así que por favor, si tienen dudas, me las comentan. Bruno, entonces acá siempre se toma la decisión con respecto a la concentración final a la que quiero llegar, independiente de la concentración inicial en la que estoy. Justamente, la concentración final te determina el punto del gráfico y la concentración inicial, o la diferencia de concentraciones, para ser más preciso, te determina la cantidad de solvente. Ahí tenía esas dos cosas. Bueno, pasemos a la parte B. Esto está relacionado con la tarea 1 que realizaron acerca de las normas. Y nos preguntan qué sabe usted del cromo que sea relevante para este problema, qué usos podría darle esta agua tratada en Chile. El cromo 3 ocurre naturalmente, esta oxidación número 3, ocurre naturalmente y no se considera dañino para el cuerpo humano, mientras que el cromo 6, hexavalente, es más soluble, está asociado al producto de procesos químicos y puede tener efectos graves en la salud humana. La norma chilena 409 especifica que el cromo total del agua debe tener una concentración máxima de 0,05 miligramos litro. Esta concentración máxima es más laxa en comparación con las normas de agua potable y riego. Por otro lado, el agua tratada puede ser descargada a cuerpos de aguas superficiales que tengan suficiente capacidad de remoción según el DS90, más no aguas subterráneas según el DS46. ¿Ya? Esta es la clase de preguntas que les pueden hacer con respecto a la tarea 1. Pueden agarrar un parámetro y decirlo cómo anda este parámetro con respecto a las otras normas. Aquí lo que nosotros hicimos fue comentar cuál es la toxicidad asociada al cromo, el cromo súper especial, porque tiene este detalle interesante que dependiendo de su estado de oxidación, si es que va a ser muy tóxico o si va a ser casi inocuo. Ya en caso cromo 6 es súper tóxico y por lo tanto eso es la característica principal del cromo que ustedes debiesen mencionar si es que les sale en el control. Y por otro lado tenemos que compararlo con las distintas normas que revisaron en las presentaciones. ¿Ya? Esa es la parte B. Ahora pasamos a la P1.2. Nos dicen, su equipo de trabajo se encuentra asesorando la Dirección General de Aguas, DGA, en muestreos complementarios al cumplimiento de la norma secundaria de los lagos Villarrica y Yanquihue. El último muestreo arrojó, permiso de borrar esto aquí. El último muestreo arrojó las siguientes concentraciones por litro. En el lago Villarrica con NO3, una concentración en molilitros de diala-3, de bicarbonato de diala-3 también, y de cloruro de diala-5, y el pH de dicho lago corresponde a 7,5. Por otro lado, también nos indican que en el lago Yanquihue vamos a tener 10 a la menos 3 molilitros de SO4-2, 10 a la menos 4 de HCO3, 10 a la menos 4 de NH3 y un pH igual a 7. Lo que primero nos preguntan es ¿cuál lago tiene mayor alcalinidad y por qué? Entonces partamos con el Villarrica. Recordemos que Villarrica tiene NO3, HCO3 y Cl, es decir que tiene 3 sistemas ácido-base dando vuelta, cuarto si consideran el agua. Analizar las constantes de acidez, pero nos piden la alcalinidad, así que recuerden que la alcalinidad, lo importante, una de las cosas importantes es saber
qué sistemas aportan a la alcalinidad y qué sistemas no aportan. En este caso, nosotros vamos a analizar las constantes de acidez. El sistema nitrato tiene un pKa igual a 0 y el sistema cloro tiene un pKa igual a -3. Por lo tanto, estas son tan ácidas, estas constantes de acidez, que podemos considerar que estos no aportan alcalinidad al agua. Ya recuerden que la alcalinidad era para llegar a pH más o menos 4,8. Entonces, nada va a estar captando protones si es que tiene una constante de acidez de -3. ¿Ya? Por otro lado, al pH 7,5 es razonable asumir que toda la concentración de carbonato está expresada como bicarbonato, dado que si nosotros nos vamos y nos metemos a los coeficientes fraccionales, nos va a dar que el alfa 1, ese es el alfa asociado al bicarbonato, es 0,94, y por lo tanto solo va a haber un 6% de carbonato que va a estar especiado en algo que no sea bicarbonato. Con ello, entonces, podemos anotar la ecuación para determinar la alcalinidad del lago Villarrica. El OH lo conocemos porque conocemos el pH, ¿cierto? Que va a ser KW sobre H más. El pH nos lo dan, así que conocemos el H. El HCO3 viene dado por enunciado, ¿cierto? Que era día a la -3, si no mal recuerdo. Día a la -3, sí. Y como vamos a considerar que toda la concentración de carbonato se especia como bicarbonato, el CO3 vamos a despreciarlo. Y eso nos va a dar una alcalinidad de 0,01 en equivalente al litro, ¿ya? Alcalinidad en equivalente al litro. Recuerden que la alcalinidad puede venir en equivalente al litro, o puede venir en miligramos de CaCO3, o miligramos en equivalentes de CaCO3, para ser más precisos. Ahora pasamos al lago Yanquihue. El Villarrica estaba fácil, porque no entraba ningún sistema aparte del carbonato. El carbonato siempre entra. Y ahora el Yanquihue, veamos qué pasa. Ahí alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Muchas gracias. Para el lago Yanquihue, por otra parte, tenemos que el sistema de sulfatos no aporta alcalinidad, porque el pKa1 es menor que el pKa2, y el pKa2 vale 2, así que ese tampoco va a estar captando protones, pero el amonio, que tiene un pKa igual a 9,3, sí va a estar captando protones, y por lo tanto va a entrar a la ecuación de alcalinidad. Por otra parte, para el pH 7, el aporte de carbonato sigue siendo despreciable, porque si nosotros analizamos los coeficientes fraccionales, el ácido carbónico va a tener un 16%, 17%, el bicarbonato va a tener un 83%, y el carbonato, el CO3, va a tener prácticamente 0. ¿Ya? Este no es 0, en realidad va a ser algo así como día a la menos 15, por ejemplo, día a la menos 13, pero es lo suficientemente pequeño como para que no le haga ni cosquillas a la alcalinidad del lago. Entonces, de nuevo, el OH lo conocemos a través de, dado que conocemos el pH, el H lo conocemos dado que conocemos el pH, el HCO3 nos lo dan en el enunciado, que es día a la menos 4, el CO3 es despreciable, y el NH3 también lo dan por enunciado, que es día a la menos 4, y si nosotros sumamos el aporte de cada uno de ellos, nos da una alcalinidad de 0,0002 equivalente litro. Y es sencillo, es fácil ver que al comparar estos valores, nos da que el lago Villarrica tiene más alcalinidad. ¿Alguna duda con respecto a la alcalinidad, o cómo la calculamos, o por qué consideramos que algunos sistemas no aportan? Bruno, ¿y cómo estáis usando los coeficientes fraccionales? O sea, a partir de la concentración de HCO3. El coeficiente fraccional se define así. Alfa 0, por ejemplo, es H2CO3 sobre concentración total de CO3. Y lo consideré así. Y a ti, el alfa 1 es igual al HCO3 sobre la concentración total de CO3. Y así lo consideré, no sé si es y estos dependen del pH, entonces yo meto el pH a la fórmula para determinar, por ejemplo, el H0 es H cuadrado más H cuadrado, H cubo, H cuadrado más H Ka1 más Ka1 Ka2. Ya, este es el coeficiente fraccional alfa 0.
No es el mismo que le ponen en la prueba, pero es equivalente. Y este es para mí es más fácil de aprendérmelo. Y este, uno le mete las constantes de acidez y el pH y te da el coeficiente fraccional. Así lo determiné con la fórmula. Ya, ok. Entonces, a partir de eso, después saber la concentración de HCO3, Sí. digamos. Ya, ok. Ojo que a ti te dan la concentración de HCO3, te la dan por enunciado. Tú lo que ocupas para el Claro. coeficiente fraccional son para las otras dos especies. Ojo. Ya. Bueno, pasemos a la siguiente parte. Nos dicen que en un proceso de fiscalización de una zona de vigilancia en el lago Villarrica se encontró una descarga ilegal. Chan, chan, chan. Los valores obtenidos en el análisis de una muestra presentan los siguientes valores. Tienen SO4-2, una concentración de 10 a la menos 5 mol litro, NH3, una concentración de 10 a la menos 3.5 mol litro, una alcalinidad total, conocemos la alcalinidad, es muy bueno, de 10 a la menos 2 en equivalente litro, el pH de 11, o sea, una agua bastante básica, más básica que el lago, y un caudal de 10 litros por segundo. Considerando el valor de... Sigue la pregunta. Considerando el valor de alcalinidad calculado en la parte A, entonces del lago, esto nos está hablando del lago, disculpen, el lago Villarrica, nos dan que vamos a considerar esta alcalinidad 0,001 equivalente litro, entonces, dejémoslo aquí anotado por si acaso, 0,001 en equivalente litro. Esta era la alcalinidad antes de la descarga de esta descarga ilegal, ¿cierto? Esta descarga ilegal además tiene un volumen de 21 metros cúbicos, perdón, el lago, la zona de vigilancia del lago que va a estar siendo contaminada, tiene un volumen de 21 metros cúbicos y la descarga tiene una duración de 3 horas. Entonces tenemos el caudal y la duración, por lo tanto podemos sacar el volumen de la descarga y nos piden determinar distintos parámetros que tenemos que resolver a partir de qué es lo que pasa post mezcla. Se nos van a pedir primero la alcalinidad total, después nos van a pedir el pH y creo que nada más. Y después nos piden ver algo, cómo modelar la descarga. Así que vayamos a la parte 1. Nos piden determinar la alcalinidad en miligramos litro de CO3, miligramos litro como carbonato de calcio. En primer lugar, y lo más importante de esta pregunta, es esto que tengo aquí destacado, es que la alcalinidad se puede considerar, nosotros la podemos considerar como una sustancia conservativa. Entonces es muy fácil ver, si conocemos la alcalinidad de los dos volúmenes de agua, es súper sencillo determinar la alcalinidad de la mezcla total. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar las concentraciones la ecuación de conservación de alcalinidad, y entonces estoy diciendo que la alcalinidad de la mezcla por el volumen de toda la mezcla, que va a ser el volumen de la zona de el volumen de la zona de vigilancia, que serían los 21 metros cúbicos, ¿cierto? Más el volumen de la descarga, que sería el caudal de la descarga, por la cantidad de horas que estuvo la descarga, va a ser igual al aporte de alcalinidad de cada una de estas fuentes. Entonces va a ser la alcalinidad del lago por el volumen del lago, más la alcalinidad de la descarga por el volumen de la descarga que está como tiempo por caudal. Si nosotros hacemos este cálculo, nos va a dar una alcalinidad de la mezcla de 8,5 por 10 a la menos 3 en equivalente al litro, pero para pasarlo a miligramos de CaCO3, tenemos que multiplicar simplemente por 50.000, y por lo tanto vamos a tener 425 miligramos de CaCO3 por litro de solución, o por litro de agua, o de zona de vigilancia. Así que así determinamos la alcalinidad. De nuevo repito, la alcalinidad es conservativa, así que es fácil de calcular. Lo que no es tan fácil de calcular y que vamos a hacer ahora es el pH. Y nos dicen, obtenga el pH de la mezcla. Si no puede obtener un valor, plantee una expresión para obtenerlo. Entonces, primero que nada, también súper importante, lo vamos a dejar destacado, los protones no son conservativos, por lo que debemos encontrar una expresión que nos permita encontrar el pH. No podemos hacer balance de masa, protones vienen, protones entran, protones salen, porque no son conservativos y van a depender de cómo se especian las cosas en el agua. Entonces, debemos encontrar una expresión para el pH, y eso
y vamos a utilizar la fórmula de la alcalinidad, que tiene el pH metido entre medio, para poder despejar la concentración de protones que tenga el agua. Ese va a ser el modus operandi. Entonces, primero hagamos un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Conocemos el volumen de los volúmenes del lago y la descarga, la alcalinidad de ambos dos, y de la mezcla, el volumen de la mezcla también lo conocemos. Conocemos la concentración total del sistema que tiene nitrógeno, conocemos el pH de cada una de cada uno de los cuerpos de agua, y solo conocemos la concentración total de carbonato del lago Villarrica. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, por conservación de masa, vamos a ver cuál va a ser la concentración total de nitrógeno que va a tener la mezcla. Si es que nosotros lo hacemos, que va a ser sumar, como esto en concentración, tenemos que hacer una suma ponderada por los volúmenes, y vamos a tener esta concentración de sistema con nitrógeno. ¿Ya? Sería la concentración del lago Villarrica por la concentración del lago Villarrica por el volumen del lago Villarrica más la concentración de la descarga por el volumen de la descarga dividido el volumen de la descarga más el volumen del lago. En segundo, así que ahí podemos sacar este 4,7 y podemos conocer este valor. En segundo lugar, podemos obtener la concentración de CO3 en la descarga, que sería este valor de acá. Nosotros no conocemos todo el carbonato que está disuelto, pero lo podemos determinar a través de la alcalinidad. Como vimos, la alcalinidad para este caso solo va a entrar, el único sistema que va a entrar aquí va a ser el sistema con nitrógeno. Por lo tanto, nosotros podemos despejar la alcalinidad, que la conocemos, ¿cierto? Conocemos la alcalinidad. ¿Dónde está? Está por aquí. Nosotros conocemos la alcalinidad de la descarga, y entonces podemos despejar, conocemos no solo la alcalinidad, sino que el pH. Así que podemos despejar la concentración total de CO3, porque a partir del pH podemos determinar alfa 1 y alfa 2, y a partir de la concentración, el pH y la alcalinidad podemos determinar lo que está a la derecha, y si despejamos, entonces podemos encontrar la concentración total de carbonato en la descarga. Y por lo tanto podemos rellenar esto de aquí. El carbonato es conservativo, es un sistema ácido-base y son moles y se va a conservar. Y por lo tanto vamos a hacer lo mismo que para el sistema con nitrógeno, y vamos a poder determinar la concentración total de carbonato post-mezcla, ¿ya? Y al igual que lo hicimos con el nitrógeno. Ahora, lo único que nos falta es el pH, que era lo que nos pedían. Y vamos a ocupar la ecuación de alcalinidad. Nos va a quedar algo súper complejo, así que por eso en el enunciado les dice, trate de determinarlo, y si no puede, deje explícita una expresión para encontrarla. Lo que vamos a ocupar es la ecuación de alcalinidad, pero ahora para la solución post-muestra. Perdón, post-mezcla, no post-muestra. Entonces vamos a tener la alcalinidad total, menos la concentración del NH3. El NH3 va a ser alfa 1 por la concentración del NH, menos la concentración total del carbonato, el aporte de la alcalinidad del carbonato, ¿cierto? Que hace la concentración total del carbonato, por factor de alfa 1 más 2 alfa 2, ¿cierto? Estos alfa, ojo que van a depender del sistema. Este alfa 1 está asociado al carbonato, y este alfa 1 va a estar asociado al nitrógeno. Y tenemos también el aporte del sistema ácido-base del agua a la alcalinidad. Fíjense qué es lo que tenemos entonces. La alcalinidad, vamos a tener el aporte del agua, que siempre va, el aporte del carbonato, que siempre va si es que hay carbonato, y el aporte del NH3. Y con eso podemos determinar la alcalinidad, y esta la conocemos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que como no conocemos el pH, no conocemos ni los alfa, ni el H de aquí, ¿cierto? Este no lo conocemos, 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 porque estos son unas funciones que dependen del pH, ¿cierto? Y por lo tanto, si ustedes llegan y reemplazan todas las expresiones que tenemos, nos va a dar un polinomio de orden 3, ¿ya? Ese no es tan fácil de resolver a mano, así que no es necesario que lo hagan, y hasta acá estamos bien. Entonces, ¿cómo es la respuesta? Donde todos los alfa que estamos arriba dependen del pH. Con esta expresión basta para resolver la pregunta. De todas formas, si nosotros utilizamos un solver, por supuesto que podemos despejar el pH, porque es un polinomio de orden 3, y nos va a dar que el pH de la mezcla es 10,47. Tengan ojo porque ocupamos varias veces la expresión de alcalinidad, pero a veces la ocupamos para
el volumen post mezcla y a veces la ocupamos para el volumen de la descarga premezcla, ¿ya? Así que no se vayan a confundir y por supuesto hay que reemplazar con los valores que le correspondan a cada volumen de agua o a cada solución. ¿Alguna duda con esta parte? Esta parte era larga, yo creo que era un poquito complicada, así que me avisan si es que algo no lo entendía. Yo tengo una duda. Que Dime. o sea, la expresión esta de alcalinidad, no la cacho bien, como, ¿cuál es exactamente? No sé si, como porque no entiendo cómo qué es. No sé si lo voy a explicar un Ya. poco. La alcalinidad, o sea, partamos, déjame hacerte una pregunta. ¿No sabes qué es la alcalinidad? ¿O no cacháis por qué en este caso es No es eso? que, Para saber no si... cacho cómo te quedó así. Parece que es como que Ya, tiraste las concentraciones totales de nitrógeno y CO3 para el otro lado, una cosa así. sí. Ah, ya caché tu pregunta. No caché muy bien cómo llegaste a esa expresión. Esa es mi duda. Sí. La alcalinidad total siempre va a ser OH menos, menos H más, en este caso el aporte del carbonato, que concentración total de CO3 por alfa 1 más 2 alfa 2. Esto es lo mismo que anotar, por si acaso, este término, es lo mismo que anotar HCO3 más 2 CO3 menos 2. Aquí lo que se hizo es factorizar la concentración total, la tiras para afuera, y ahí lo podéis dejar en función de los alfa. Pero de repente la definición de alcalinidad a veces es más explícita. Entonces aquí tenemos el aporte del agua, tenemos el aporte de los carbonatos, más el aporte del nitrógeno, que sería el NH3, que lo podemos notar como la concentración total del nitrógeno, por alfa 1. Estos alfa dependen de, este alfa 1 es del CO3, este alfa 2 es del CO3, y este alfa 1 es del NH3. Y esto también la concentración total lo podemos anotar como NH3 por si acaso. ¿Ya? De repente se puede reemplazar, a veces es más fácil ocupar los alfa, a veces es más fácil ocupar las concentraciones así tal cual te las dan. Y para poder llegar a esta expresión de acá, lo que estamos haciendo es pasar algunos términos para la izquierda nomás. Todos los términos que no sean aquí el OH lo anoté como KW sobre H. Y entonces si nosotros pasamos este para la izquierda y este para la izquierda, vamos a tener esta expresión de aquí. Y así nos queda lo mismo. Y se hace algo parecido para este caso acá. ¿Ya? Aquí pasamos, por ejemplo, el NH3 para la izquierda y no lo anoté como concentración total del nitrógeno por alfa 1, sino que lo anoté directamente como NH3, por si acaso. Ah, ya Te me quedó queda... mucho más claro, sí, ahora caché, vale. Bueno, bacán, súper. ¿Alguna otra duda? O pasamos a la parte 3, que es de intensidad buffer. Ya. Entonces, aquí nos dicen que consideremos, recuerden, estamos aquí trabajando con esta descarga que se hizo, y nos dicen, considere que en vez de haber llegado a este valor que nosotros determinamos porque ocupamos un solver, pero que en realidad deberíamos haber llegado, basta con que lleguemos a la expresión, que es un polinomio que tienen que identificar, que es algo que depende del hidrógeno, con eso basta, o sea que algo que depende del pH, perdón, y que por lo tanto hay que resolverlo de forma iterativa. Dado que uno no iba a llegar a eso en la prueba, no se esperaba de ustedes de eso del control. Esta es una pregunta de control, por si acaso, no se lo dije al principio. Esta es del control del 2020, uno de los controles del 2020, el control 2 del 2020, creo que el primer semestre. Igual está al principio de la pregunta de qué control es, por si acaso. Nos dicen, bueno, consideremos un valor de pH igual a 8, supongamos que después de la descarga llegamos a un pH igual a 8, ¿ya? En verdad daba 10, pero supongamos que daba 8. Y consideremos una capacidad buffer de
10 a la menos 3,5 equivalente litros por unidad de pH de la zona. Ojo con las unidades de intensidad buffer o capacidad buffer, que son equivalentes a litro por unidad de pH. En la zona del lago está la intensidad buffer, entonces de la zona del lago luego de la descarga. Entonces nos dicen, tuvimos esta intensidad buffer y este pH al tener esta descarga. Entonces nos dicen, ¿cómo modelaría la descarga? Y lo que tenemos que identificar aquí es que solo nos están dando por conocida la capacidad buffer y el pH final. ¿Ya? Esos son los datos que nos entregan y por lo tanto la única forma que tenemos de modelarlo es determinar los equivalentes en hidroxilo o los equivalentes en protones, son intercambiables, ¿cierto? Los equivalentes en hidroxilo que se han añadido al lago. Entonces nosotros conocemos la intensidad buffer. La intensidad buffer lo vimos en la auxiliar pasada, la definición, y es la derivada de la concentración de ácido por cada derivada con respecto al pH. Es decir, cuánto varía el pH a medida que yo añado ácido. Cuánto cambia el pH. O, que es lo mismo, con signo cambiado, cuánto cambia el pH a medida que yo añado una concentración de algún ácido, una base fuerte. Ya, este CA es un ácido fuerte. Y CB es una base fuerte. Y esto tiene unidades de equivalente litro por unidad de pH. Pero el pH no tiene unidades, así que ese no va dentro del paréntesis. Pero tienen que tener ojo porque esa es la unidad. O sea, se le dice así porque eso es lo que es sentido, porque aquí nosotros tenemos un delta pH abajo. Lo que podemos hacer nosotros, dado que nos dan la intensidad buffer, en realidad la intensidad buffer, y si ven la clase de la profe de intensidad buffer, lo muestra muy claramente para el sistema de carbonato, la intensidad buffer cambia a medida que cambia el pH. Una solución va a tener cierta intensidad buffer, pero si yo le cambio el pH, esa intensidad buffer va a cambiar, ¿ya? Entonces yo les voy a decir que el delta concentración de base, delta sobre delta pH, es decir, la variación de la cantidad de base fuerte que tuve que agregar, partió la variación de pH que existió en la solución, es una aproximación, pero en este caso la variación de pH es poquita porque pasamos de 7,5 a 8, así que es una aproximación razonable. Entonces el beta depende del pH. Ojo con eso. Y si lo quieren ver bien, está en la clase de la profe, y está en el Water Chemistry también súper bien explicado, y se muestran las curvas bonitas de cómo varía la intensidad buffer a medida que voy variando el pH de algo de una solución. Al menos hay el análisis para una solución que contiene carbonato, ¿ya? El sistema carbonato. Entonces a nosotros nos dan la intensidad buffer y también nos dicen cuánto fue el delta pH, así que nosotros podemos despejar. Entonces delta concentración de base fuerte va a ser igual a el beta por el delta pH, y eso es lo que tenemos aquí, de 8 a 7,5, así que va a ser 0,5, ¿cierto? 0,5 por 10 a la menos 3,5, que eso lo anoté como 10 a la 3,5, a la menos 3,5 medios, ¿ya? Esta es la cantidad de base, la concentración de base que se debe haber añadido en equivalente hidroxilo para que haya habido este cambio de pH. Déjenme desarrollar un poco el punto. Yo cuando conozco la intensidad buffer, me dicen cuánto se opone esta agua a cambios de pH. Y también me están diciendo cuánto cambió el pH. Entonces, por lo tanto, con esta aritmética que hicimos, con esta álgebra que hicimos, podemos saber cuánto ácido se le agregó. Sabemos la resiliencia al sistema y cuánto cambió. Entonces, por lo tanto, debiésemos ser capaces de determinar qué fue lo que le echamos, qué fue lo que le añadimos. Perdón, lo que le añadimos, no lo que le echamos. Y entonces nosotros podemos encontrar cuántos fueron los equivalentes en hidroxilo de esta base, sea cual sea la que hayamos añadido, que va a estar en estas unidades. Por lo tanto, yo tengo ahora que sacar el aporte total de la descarga. Recuerden que la descarga dura mucho tiempo y tiene cierto caudal. Entonces, para saber cómo se caracteriza la descarga, tengo que tomar en consideración que estuvo con cierto caudal y cierto tiempo funcionando. Entonces, el aporte total de descarga en equivalente de hidroxilo va a ser el caudal de la descarga
por el tiempo de la descarga, y por lo tanto nosotros vamos a tener los hidroxilos que añade la descarga, que van a ser los 3,07 por 10 a la menos 4 en equivalente de hidroxilo por litro de solución. Y esto entonces va a ser cómo vamos a modelar la descarga. ¿Ya? Vamos a modelarla como algo que tiene cierto equivalente de hidroxilo por litro de solución. ¿Ya? Y con eso basta, porque con los datos que nos dan, con esto podemos describirlo bien. Tengan ojo, si a ustedes les toca esto en el control, de repente puede que se confundan, digan como, oh, considera este valor de pH, no sé qué, ¿cómo modelaría la descarga? Y se van a empezar a preguntar cuánto carbonato hay que ponerle, o si hay que considerar mucho sistema ácido-base, ¿cómo hay que hacerlo? No, no tienen que complicarse con eso, porque eso no es lo que necesitan para modelar la descarga, dado los datos que les dan. Y por eso es que nosotros podemos decir, bueno, fue esta descarga como cierto equivalente en hidroxilos por litro. Esa es el agua que yo necesito para que sucedan estos cambios, y con eso me quedo. Ya no tengo que meterme con ningún sistema ácido-base, no tengo que meterme con ninguna concentración de ninguna especie. Ojo con eso, ya, porque yo la hago y ustedes ven, súper sencillo, llegamos, multiplicamos, pero ahí está lo difícil, es un poco entender conceptualmente de qué es un modelo que me pueda representar esta agua. Así que tengan ojo, después la pregunta, la parte difícil no es pasar multiplicando la diferencia de pH, sino que entender que esto corresponde a un modelo válido que representa lo que nos están pidiendo representar. ¿Sí? Y con esto termino, me pasé un poquito, pero terminamos con la parte C. ¿Dudas? Bruno, ¿de dónde sale el cambio de pH? El 7,5. Ah, ya, porque a ti te dan el pH inicial, que es 7,5. Y después en el enunciado, este viene por, mira, vayamos al inicio de todo. Cuando empezamos esta parte, hace como 10 siglos atrás, nos dicen cuánto es el pH del Villarrica, que es 7,5. Y ya, después sacamos la alcalinidad, sacamos el pH, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos dicen, considere un valor de pH y una capacidad buffer de la zona luego de la descarga. Entonces, aquí te dicen que post descarga llegamos a un pH equilibrio de 8, y en el enunciado te dicen que, o más arriba, en otra parte del enunciado, te dicen que predescarga el pH es de 7,5. Así que de ahí sale esta diferencia de 0,5. Ya es pH final menos pH inicial. Ya, y otra cosa que no me quedó muy claro, ¿por qué quedan equivalentes de hidroxilo por litro y no en equivalentes de protones por litro? Porque fíjate que notemos que, observación, el pH desciende si yo agrego ácido, ¿ya? Porque se hace más ácido. pH bajitos son ácidos, y por lo tanto si yo añado si yo añado un ácido fuerte, el pH va a descender. Y al contrario, si yo añado una base fuerte, el pH va a aumentar. Por eso es que tenemos esta fórmula de este estilo, donde vamos a determinar de forma intuitiva que la intensidad buffer va a ser cuánto cambió el pH cuando yo agrego un ácido con signo menos, porque el ácido me tiende a descender el pH, o bien cuánto cambia el pH cuando agrego una base, y ese sí tiene el mismo signo, o sea, tiene signo positivo, digamos, porque la adición de una base fuerte aumenta el pH. Ya estas definiciones son equivalentes porque yo puedo cambiar el pH tanto agregando o quitando equivalentes protones, o agregando o quitando equivalentes hidroxilos, ¿ya? Si es que yo voy a trabajar con un ácido, y si voy a añadir un ácido y lo quiero modelar, tendría que decir que voy a agregar equivalentes protones, y si voy a estar agregando una base, lo más formal sería utilizar en equivalentes hidroxilos, ¿ya? Son parecidos, pero no son iguales porque tienen signo cambiado. Y ahora, como nos dicen que el pH pasa de 7,5 a 8, me sugiere que lo que tengo que modelar, lo tengo que modelar como una base fuerte, ¿ya? Entonces, eso es lo que me determina a mí ocupar delta CB sobre delta de pH, y no haber ocupado, por ejemplo, delta CA sobre menos delta CA sobre
delta CA sobre delta pH. Porque eso lo podría hacer si que me hubiese disminuido el pH. Perdón, ¿cómo es la cuestión? Es decir, sí, si que me hubiese disminuido, si se hubiese hecho más ácido. Como se hizo más básico, entonces agregué una base, y cuando yo añado bases, tengo que verlo como que estoy agregando equivalentes en hidroxilos, ¿ya? Nosotros hasta ahora hemos trabajado harto en equivalentes protones, ¿cierto? Que sería la carga equivalente que se obtiene o lo equivalente a haber agregado en cargas un protón. El equivalente en hidroxilo es lo mismo. Un equivalente en hidroxilo corresponde a la carga que yo agregué algo que equivale en términos eléctricos a haber agregado, o en términos de pH, mejor dicho, en términos de pH, haber agregado un hidroxilo. Y este es como un término comodín porque puede representar cualquier base fuerte. Todas las bases fuertes tienen, acuérdense que para sacar esto ocupamos la normalidad, y la normalidad eran equivalentes protones por litro. Nosotros también podemos ocupar una forma análoga de normalidad para las bases, donde vamos a tener equivalentes hidroxilos por litro de solución. Y se trabaja igual que el equivalente protones, como pueden ver. Y la única diferencia que aparece es que nosotros, al saber que estamos agregando una base fuerte, o que podemos modelar esto como la adición de una base fuerte, por eso decidimos ocupar esta unidad de medida y no el equivalente en protones, porque podríamos haber hecho todo con equivalentes protones, y lo que nos hubiese dado hubiese sido lo mismo, pero con signo negativo. Hubiésemos dicho, voy a modelar la descarga como algo como con H más descarga igual a menos 3,07 por 10 a la menos 4, equivalente en H más litro. Porque es lo mismo haber agregado 3,07 equivalente hidroxilo que haber removido 3,07 en equivalentes protones, pero es extraño que alguien te diga, voy a hacer una adición de un ácido negativo, porque esto es lo que te está diciendo aquí. Estoy quitando, agregué algo que me quitó protones. Puede ser, no es nada extraño, pero es un poquito más riguroso que nos dé algo positivo. Eso. Ya, perfecto, gracias. Por último, nos preguntan cómo valería usted el estado trófico de un cuerpo de agua como este lago. Especifique e indique 2 parámetros de calidad del agua que sean relevantes. Esta, la parte C, era un bonus. Hay varias formas de evaluar el nivel de eutroficación de un cuerpo de agua. Los más comunes son la medición de nitrógeno y fósforo totales, los cuales actúan como indicadores de cuántos nutrientes se encuentran disueltos en el agua. Estos nutrientes son los que ocupan las plantas para crecer. En este caso, conociendo la concentración de nitrógeno, se puede afirmar que se encuentra en estado de hipertrofia, dado que la concentración supera los 200, me faltó la unidad, pero debe ser 200 microgramos litro. Esa era su unidad, disculpen. Otra forma alternativa que se puede realizar el análisis corresponde a la medición de clorofila y transparencia del agua. Ojo que este era un bonus, así que eso, hay que comentar un poco cómo es que nosotros podemos determinar la eutroficación de un lago. Así que con eso terminamos. Disculpen, me pasé un poquito, pero alcanzamos a verlo todo, lo que es sano para el auxiliar, dado que no vamos a tener auxiliar 4 para el control 2. Así que eso, si tienen alguna duda me preguntan, yo al tiro les voy a subir la pauta. Tengo que corregir solo esa unidad de medida que se me tocó. Y que estén bien, ojalá que hayan tenido un lindo fin de semana. Harto ánimo para el control 2, los que les fue mal, el control 1, pónganle empeño, se puede dar vuelta. Y los que les fue bien, sigan así, ojalá que mantengan su buen rendimiento. Cuídense mucho y les dejo el micrófono abierto. Yo tengo una duda, Sí, dime. pero Ignacio. para el C1 hubo un horario de consulta y quería saber si como ahora también podría haber uno o no. Mira, lo había Sí, pensado, lo que igual es podemos complicado, hacer pero hacer uno el lunes, pero más cortito, porque ahí nosotros nos juntamos, estuvimos harto rato, y al final como que la primera media hora fue súper productiva y después ya están todos así como esperando que alguien preguntara. Así que voy a comentarlo con la Marcia, yo creo que voy yo nomás, y la Marcia porque ella me ayuda con el Discord, porque soy bien cavernícola para el Discord, y eso yo creo que serían a lo más 40 minutos, porque no tiene sentido alargarlo más. Pero yo creo que sí, dado que
Lo que pregunta, sí, démosle con otro horario de consulta. Sí, tuvieron buenas las preguntas que se hicieron en realidad. Bacán, gracias. Bueno, gente, cuídense, les voy a subir el enunciado.